El prometido de mi hija me prohibió asistir a su boda, diciéndome con desprecio: «En nuestra celebración no hay lugar para mendigos como tú». Mi hija lo apoyó en silencio, eligiendo el dinero antes que a su familia. Pero cuando mi Rolls Royce apareció frente a ellos y descubrieron mi verdadera fortuna, 17 millones, su reacción fue simplemente inolvidable. No vas a creer lo que sucedió después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás viendo este vídeo. Francamente, viejo, dijo con arrogancia, los mendigos como tú no tienen cabida en nuestra boda. Será un evento de élite y arruinarías el ambiente. La enorme lámpara de cristal que colgaba sobre nuestra mesa pareció perder brillo cuando las palabras de Víctor me golpearon. Mis manos temblaron sobre el mantel blanco, y sentí como todas las miradas en el Oago Grill se dirigían hacia nosotros. Los comensales de las mesas vecinas se inclinaron discretamente, susurrando entre ellos con ansiosa curiosidad. Víctor estaba sentado en su traje de $3000, con un brazo rodeando de manera posesiva los hombros de mi hija. Su reloj de oro reflejaba la luz mientras me señalaba con desdén, desdeñando mi camisa gastada y mis pantalones sencillos. Había conducido más de hora y media a través del tráfico de Manhattan para conocer al hombre del que Loretta decía estar enamorada. Papá, su voz era apenas un susurro. Llevaba un vestido que nunca le había visto, claramente de diseñador, caro, que la transformaba en alguien casi irreconocible. Sus dedos perfectamente cuidados jugaban nerviosos con el enorme diamante de su anillo de compromiso. Quizá Víctor tenga razón. Esas palabras dolieron más que todos sus insultos. Será una celebración muy refinada, continuó sin mirarme a los ojos. La mayoría de los invitados son socios de negocios de Víctor y sus familias, gente de cierto nivel social. La miré, recordando a la niña que solía defenderme cuando otros niños se burlaban de nuestro auto modesto, la que me presentaba orgullosa como el papá más inteligente del mundo. Y ahora, esa misma hija no podía ni sostenerme la mirada mientras admitía que yo no era digno de su boda. Víctor chasqueó los dedos a un camarero que pasaba. «Otra botella de Dom Reol», ordenó con una sonrisa burlona. Luego me miró de nuevo. «Lo entiendes, ¿verdad? No es nada personal, solo negocios. En mi mundo, la imagen lo es todo». El camarero se apresuró a alejarse, agradecido de escapar de la tensión. Noté cómo el resto del personal del restaurante evitaba nuestra mesa, sus sonrisas profesionales tensándose cuando alcanzaban a escuchar fragmentos de la conversación. «Papá, por favor, no lo hagas más difícil», suplicó Loretta al fin, mirándome con ojos que no tenían calidez, sino pura vergüenza. Vergüenza de mí. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El zumbido en mis oídos se hacía más fuerte mientras trataba de asimilar lo que estaba ocurriendo. Mi propia hija, aquella a la que había criado solo después de que Mary muriera, por quien trabajé dobles turnos para comprarle ropa de escuela, estaba eligiendo a este arrogante desconocido en lugar de a su padre. «Entiendo», dije con voz serena, aunque por dentro todo se derrumbaba. «Les deseo felicidad a ambos». Doblé con cuidado la servilleta, la coloqué junto a la copa de vino intacta y me levanté. Mis movimientos eran automáticos, desconectados del terremoto que rugía dentro de mí. En la mesa detrás de nosotros, una pareja había dejado de fingir que comía y nos observaba como si se tratara de una obra de teatro. Mientras caminaba hacia la salida, la voz de Víctor resonó en todo el restaurante. «¿Ves qué fácil era? A veces solo hay que ser directo con gente así». El portero abrió la pesada puerta de vidrio con gesto neutro. A mi espalda escuché la risa nerviosa de Loretta, forzada, artificial, tan distinta a la alegría genuina que recordaba de su infancia. El aire fresco de primavera golpeó mi rostro al salir, pero no logró enfriar la vergüenza ardiente que me consumía el pecho. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en el encendido. Me senté en mi vieja camioneta en el estacionamiento del restaurante, mirando a través de los ventanales como Loretta y Víctor volvían tranquilamente a su comida. Ella parecía animada ahora, levantando la copa mientras hablaba, y él asentía complacido. Ambos lucían aliviados, como si hubieran resuelto un problema incómodo.
Al fin el motor rugió con su sonido familiar. Salí del estacionamiento y me mezclé con el tráfico de Manhattan. Los lujosos destellos de la ciudad parecían burlarse de mí a través del parabrisas. Ferrari tras Mercedes tras BMW desfilaban a mi alrededor, sus conductores seguramente preguntándose qué tonto conducía una chatarra semejante en su sofisticado mundo. Conduje en automático, dejando que la memoria de mis músculos me guiara hacia la enero del 95 norte. La radio sonaba con una pieza clásica que no reconocía, pero era incapaz de concentrarme. Las palabras de Víctor se repetían una y otra vez. Mendigos como tú, gente como esa. Pero más doloroso aún que su crueldad era darme cuenta de la verdad que se escondía detrás. Aquello no había sido espontáneo. Lo había planeado. Probablemente incluso había entrenado a Loretta para que dijera exactamente lo que dijo. Del Bronx pasé a Westchester, las señales familiares parpadeando en la carretera. Normalmente ese trayecto me tranquilizaba, dejando atrás el caos de la ciudad por la calma de los suburbios de Connecticut. Pero esa noche, cada kilómetro se sentía como hundirse más y más en la soledad. En una parada cerca de White Plains, el temblor regresó con fuerza. Aparqué bajo las luces fluorescentes, rodeado del olor a gasolina y café rancio. Algunos camioneros se movían entre las bombas, sus voces un murmullo lejano en la oscuridad. Saqué la billetera y encontré la foto que había cargado conmigo durante 15 años. Mary y yo en la graduación universitaria de Loretta. Ambos con rostros radiantes de orgullo y esperanza. El brazo de Mary rodeaba a nuestra hija, que sonreía a la cámara con su diploma entre las manos. Mary, ¿qué hice mal? Susurré al retrato arrugado. ¿En qué momento perdí a nuestra hija? El recuerdo me golpeó como un puñetazo. Loretta, con 8 años, llorando porque los niños se burlaban de nuestro auto viejo. Ese mes trabajé 3 turnos extra para comprarle ropa nueva, decidido a que nunca volviera a sentir vergüenza. Y Mary, siempre Mary, arrodillada junto a la cama de nuestra hija. La familia siempre permanece unida, cariño. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Pero esa noche, Loretta había elegido el dinero. Había visto la riqueza de Víctor y decidido que valía más que 30 años del amor de su padre. La niña que antes me defendía, ahora era una mujer avergonzada de sus orígenes. Otro recuerdo me invadió, la última Navidad, cuando Loretta solo estuvo 2 horas en casa antes de marcharse apresurada de vuelta a la ciudad. Parecía distraída, revisando su teléfono sin parar, inventando excusas sobre personas importantes a las que debía ver. Yo pensé que era lo normal, la vida adulta reclamando su espacio. Pero ahora entendía. Llevaba meses, quizá años, distanciándose de mí, avergonzada de mi casa sencilla, de mi vieja camioneta, de mi ropa modesta. Víctor no la había corrompido. Solo le había dado permiso para expresar lo que ya sentía. De regreso en la autopista, acercándome a la salida de Stanford, algo se encendió dentro de mí. El shock inicial se cristalizaba en algo más frío, más firme. 30 años le había dado todo a esa niña. 30 años de sacrificios, de poner siempre sus necesidades por encima de las mías, de construir un futuro para ella, y ella lo había desechado en un instante, poniéndose del lado de ese hombre en cuanto él lo exigió. El dolor seguía ahí, constante, latiendo tras mis costillas. Pero junto a él crecía otra cosa, una ira silenciosa, determinada, sorprendentemente clara. Si Loretta quería juzgar a las personas por su dinero, tal vez era hora de que descubriera cuánto dinero había realmente en juego. No había dormido. El amanecer me encontró aún caminando de un lado a otro en la cocina, mientras la cafetera burbujeaba sirviendo mi tercera jarra de café de la noche. La casa se sentía distinta, más vacía. Sobre la repisa de la chimenea, las fotos de familia seguían ahí, Mary y yo en nuestra boda, los primeros pasos de Loretta, sus cumpleaños, su graduación, recuerdos de tiempos felices en los que el dinero nunca importaba. Pero ahora, Loretta había elegido el dinero antes que a la familia. Si así quería medir el valor de las personas, quizá había llegado el momento de que conociera lo que era el verdadero dinero. Bajé las escaleras de madera hacia el sótano,
cada peldaño crujiendo bajo mi peso. La luz de la mañana se filtraba por las pequeñas ventanas, iluminando motas de polvo en el aire. Flotaban partículas de polvo en el aire. Gran parte del sótano servía como mi taller, herramientas colgadas ordenadamente en tableros perforados, un banco de trabajo cubierto de proyectos a medio terminar. Detrás del banco, ocultada bajo una lona vieja, estaba la caja fuerte. La había comprado en 1995, el mismo año en que hice mi primera inversión seria. Mis dedos marcaron la combinación de forma automática, la fecha de cumpleaños de Mary y luego la de Loretta. La pesada puerta se abrió con un suave clic. En su interior, cuidadosamente organizados en carpetas manila, descansaba mi verdadero secreto. Certificados de acciones, documentos de inversión, estados de cuenta, el rastro en papel de decisiones que parecieron una locura en su momento, pero que resultaron brillantemente acertadas. La carpeta de Apple estaba primero. Saqué el certificado fechado el 15 de septiembre de 1995, 1000 acciones a $50 cada una. En aquel entonces, toda mi vida de ahorros invertida en una empresa de computadoras que la mayoría consideraba destinada al fracaso. Mis colegas ingenieros se rieron, dijeron que era tirar el dinero. $50.000 al basurero, comentó mi jefe, con eso podrías haber comprado un coche nuevo. En lugar de eso, compré acciones de Apple 3 meses antes de que anunciaran el regreso de Steve Jobs. La carpeta de Tesla era más gruesa. Mi segunda gran apuesta, en 2003, cuando Elon Musk era solo otro soñador de Silicon Valley con una idea imposible sobre autos eléctricos. Otros 50.000 invertidos en una compañía que apenas existía como concepto y un plan de negocios. Encendí mi viejo portátil y revisé los precios actuales de las acciones. Los números brillaban en la pantalla, irreales por su magnitud. Apple, $247 por acción. Tesla, $189 por acción. Con divisiones de acciones y reinversiones de dividendos a lo largo de los años, aquellas simples inversiones se habían multiplicado más allá de lo que jamás imaginé. Los cálculos eran abrumadores. Mi inversión en Apple ahora valía 12 millones. Tesla había crecido hasta 4 millones. Otras inversiones tecnológicas sumaban otro millón. 17 millones escondidos en mi sótano, mientras mi hija me llamaba mendigo. Saqué otra carpeta, la que más dolía mirar. Borradores del regalo de boda para Loretta, preparados 3 meses atrás por mi abogado. Un fideicomiso de 10 millones, diseñado para asegurar su futuro fomentando la educación y la caridad. Tenía pensado sorprenderla con él en mi discurso de boda, garantizándole estabilidad financiera de por vida. La ironía era cruel. Ella me había humillado por ser pobre, sentada frente a un hombre que no valía ni una fracción de lo que yo tenía. Había elegido la riqueza ostentosa de Víctor sobre la abundancia silenciosa de su propio padre. Tomé el teléfono y marqué el número de James Thompson, mi corredor durante 15 años. —¿Lilen? —respondió sorprendido. —Nunca llamas en horario laboral. ¿Todo bien? —Todo bien, James. Necesito hacer algunos cambios en mi testamento. En específico, en la herencia de Loretta. ¿Cambios? Pero, Leland, ¿qué ha pasado? Digamos que las circunstancias cambiaron. Quiero revisar los términos del fideicomiso. Mientras hablábamos de los detalles, una extraña satisfacción comenzó a crecer en mí. Víctor quería jugar con el dinero, juzgar a la gente por su cuenta bancaria, excluir a quienes consideraba indignos. Perfecto. Yo también podía jugar a ese juego. Con la diferencia de que yo sí tenía los recursos para hacerlo interesante. Guardé de nuevo todos los documentos en la caja fuerte y giré la combinación hasta cerrarla. Al subir las escaleras, me descubrí sonriendo por primera vez desde la noche anterior. No era una sonrisa cálida, sino algo más frío, calculador. Si Loretta quería aprender sobre el verdadero dinero, sobre el poder real, yo estaba más que dispuesto a darle esa lección. El teléfono sonó justo cuando llegué a la cocina, un timbre agudo que cortó el silencio matinal. El periódico estaba doblado junto a mi plato de desayuno,
pero no podía concentrarme en los titulares. El dolor de ayer se había cristalizado en algo más duro, más útil. Los huevos se enfriaban sobre la mesa pequeña de mi cocina. La luz del sol entraba por unas cortinas que necesitaban ser reemplazadas. La taza de café, astillada en el borde, se sentía cómoda en mis manos, sencilla, familiar. El teléfono volvió a sonar, cortando la paz de la mañana como una cuchilla. En el identificador apareció el nombre de Loretta. Dejé que sonara 2 veces más antes de contestar, modulando mi voz con cuidado. «Hola, hija». «Buenos días, papi», dijo con un tono falsamente dulce, cargado de una calidez artificial. «¿Cómo te sientes hoy?» «Bien». «¿Qué necesitas?» Hubo una pausa, y entonces comenzó la manipulación. «Pues, esperaba que pudiéramos hablar sobre la boda. Hay algunos detalles que Víctor y yo necesitamos definir», dejó la frase en el aire, esperando que yo la completara. No lo hice. «La cosa es que hemos tenido un pequeño inconveniente financiero», continuó. «El florista quiere el pago por adelantado y el decorador exige un depósito considerable para el viernes. El dinero de Víctor está, temporalmente invertido en oportunidades muy importantes». «¿Cuánto?», pregunté. $30,000. Lo dijo con naturalidad, como si hablara del clima. «Sé que parece mucho, pero los padres de todos los demás están contribuyendo de manera significativa. Pensé que querrías ayudar a que mi día especial fuera perfecto». La desfachatez me dejó sin aire. Ayer yo era un mendigo indigno de su boda. Hoy me pedía $30,000. «Qué curioso», respondí despacio. «Ayer era demasiado pobre para asistir a tu boda. Hoy me pides 30,000. Papá, es completamente diferente». Su voz se volvió más aguda. «Esto es sobre la boda en sí, no sobre consideraciones sociales». «¿Consideraciones sociales?», repetí, saboreando la amargura de esas palabras. «Entiendo. Solo dame el dinero. ¿Por qué tienes que ponerlo tan difícil?». La máscara se cayó del todo, dejando al descubierto la mujer engreída en la que se había convertido. «No es como si tuvieras en qué gastarlo en esa casita». «No». «¿Qué quieres decir con no?». «Quiero decir no, Loretta. Pídeselo a los amigos ricos de Víctor. A sus importantes socios de negocios. Estoy seguro de que estarán encantados de ayudarte con tus consideraciones sociales». «Estás siendo ridículo». «Soy tu hija». «Sí», respondí en voz baja. «Lo eres. Y ayer dejaste muy claro lo que eso significa para ti». La línea quedó en silencio unos segundos. Cuando habló de nuevo, su voz era fría, calculadora. «Está bien. No ayudes, pero no esperes tener relación conmigo después de esto. Víctor dice que no necesito a personas en mi vida que no apoyen mi felicidad. Adiós, Loretta». Colgué antes de que pudiera responder. El silencio volvió a llenar la cocina, pero ahora era distinto, más vacío. Me quedé mirando el teléfono, procesando lo que acababa de ocurrir. $30,000, más de lo que mucha gente gana en un año. Y ella lo había pedido con la misma ligereza con la que otros piden 20 para el almuerzo. Sin vergüenza, sin reconocimiento de la crueldad del día anterior. En su mente, la boda justificaba todo, borraba cada traición. Saqué mi calendario y lo abrí sobre la mesa, estudiando. En mi calendario, la fecha estaba marcada en rojo, 15 de junio, apenas 3 semanas por delante. Tiempo suficiente para enseñarle a mi hija lo que era el verdadero dinero. Las 3 semanas pasaron lentamente. Las dediqué a investigar, planear y hacer discretas llamadas a mi corredor. Cada detalle debía ser perfecto para lo que tenía en mente. El sábado por la tarde me encontré en una cafetería de esquina en el centro de Stamford, sentado en una mesa al aire libre bajo el sol primaveral. Había elegido ese lugar deliberadamente. Emily solía venir los fines de semana a corregir trabajos y preparar clases. Mi periódico servía de distracción mientras esperaba, con una taza de café enfriándose frente a mí. Apareció puntual,
con su bolso colgado al hombro, sonriente, sin la menor sospecha. «Señor Watkins». Su rostro se iluminó con genuina alegría. «¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Acaso está aquí planeando alguna sorpresa para la boda también? Perfecto. Ella misma me había dado la entrada que necesitaba. Emily, qué gusto verte. Por favor, siéntate». Le indiqué la silla vacía frente a mí. «¿Sorpresas para la boda?», dijo acomodándose con entusiasmo, casi brillando de emoción. «Oh, no debería decir nada, pero como es usted el padre de Loretta, he estado ayudando con algunos detalles finales. El 15 de junio está llegando muy rápido». «En efecto», respondí, inclinándome hacia adelante con aparente interés paternal. «Cuéntame sobre el lugar». Loretta mencionó algo en Greenwich, la gran mansión. «Es absolutamente hermosa. Víctor realmente sabe escoger sitios. 200 invitados, ¿puede imaginarlo? Solo el catering cuesta $150 por persona. Nunca he visto algo tan elegante. 200 invitados, $30,000 solo en comida». Las cifras eran astronómicas, y sin embargo Loretta había venido a pedirme dinero como si estuvieran en aprietos. «¿A qué hora comienza todo?», pregunté, manteniendo la fachada de padre interesado. «La ceremonia inicia a las 4 de la tarde. Después cócteles en el jardín, la cena a las 7 y baile hasta la medianoche. Incluso habrá servicio de ballet parking». Víctor insistió, dijo que sus socios de negocios esperan cierto nivel de servicio. «Qué considerado de su parte», respondí, aunque las palabras me sabían amargas. Emily no notó mi tono. «Loretta parece un poco estresada porque todo salga perfecto», continuó ella, sin darse cuenta de que me daba información valiosa. «Víctor tiene ideas muy específicas sobre cómo debe lucir todo, las flores, la música, incluso la disposición de las mesas. Todo debe cumplir con sus estándares». Asentí con simpatía. «Parece un reto enorme. Me encantaría hacer algo especial para ellos, pero quiero que sea una sorpresa. No mencionarás nuestra conversación, ¿verdad?» «Por supuesto que no», dijo Emily con una sonrisa. «Me encantan las sorpresas. ¿Qué está pensando?» «Aún lo estoy definiendo, pero conocer el cronograma ayuda mucho. Charlamos otros 20 minutos. Emily, inocente, me proporcionó un informe completo sobre la logística de la boda. Horarios, llegada de invitados, estacionamiento, incluso los detalles de seguridad que Víctor había exigido. Un auténtico tesoro de información, sin sospechar que me ayudaba a planear algo muy distinto a un simple gesto de padre. Cuando finalmente se fue, prometiendo otra vez guardar el secreto, me quedé en la mesa. Saqué una libreta y anoté cada detalle que me había dado. Al final de la página escribí: «Concesionarios de autos de lujo, Manhattan». Era momento de la siguiente fase del plan. El taxi me dejó en la esquina de la Quinta Avenida con la calle 57, donde los concesionarios de autos de lujo ocupaban la mejor parte del terreno. A través de los ventanales brillantes se alineaban coches que costaban más que la casa de la mayoría de las personas. Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, vehículos para quienes nunca se preocupan por el dinero. Me vestí deliberadamente con mi atuendo de siempre: pantalones caqui, chaqueta gastada, zapatos simples. El portafolio de cuero en mi mano era la única pista de que no estaba allí solo para mirar. Los pisos de mármol del salón brillaban bajo candelabros de cristal. Los vendedores, impecablemente vestidos, se movían entre los clientes, evaluando con rapidez el valor de cada uno. Cuando entré, sus miradas me descartaron de inmediato. Me acerqué al centro de la sala, donde destacaba un Rolls-Royce Phantom azul medianoche, su cromado brillando bajo los reflectores. El cartel marcaba $547,000. «Señor», un joven vendedor se me acercó con desgano. «¿Está seguro de que está en el lugar correcto? Necesito comprar su mejor Rolls-Royce Phantom», respondí con calma. El vendedor soltó una risa incrédula. «Señor, estos vehículos parten desde $500,000. Quizás podría mostrarle algo más,
acorde a su presupuesto. Otros clientes empezaban a notar la escena. Sentí sus miradas divertidas, escuché los susurros sobre el anciano confundido que había entrado al lugar equivocado. Abrí mi portafolio y saqué un cheque bancario certificado de $500.000, colocándolo suavemente sobre el mostrador de vidrio. El cambio fue inmediato. La sonrisa condescendiente desapareció del rostro del vendedor, reemplazada por una expresión de asombro. En segundos apareció un gerente, luego otro, todos de pronto muy interesados en atenderme. Lamento muchísimo la confusión, señor Watkins, balbuceó el gerente. Permítame mostrarle personalmente nuestros modelos premium. Durante la siguiente hora me trataron como a la realeza. Me enseñaron cada característica, cada opción, con lujo de detalle. Elegí con rapidez y seguridad, exterior azul medianoche, interior de cuero crema, todos los paquetes tecnológicos disponibles. Los empleados observaban incrédulos cómo tomaba decisiones que valían más que sus salarios anuales sin pestañear. También ofrecemos un servicio de chofer premium, comentó el gerente al cerrar los trámites. Nuestro mejor conductor es Marcus Thompson, es militar. Historial impecable, discreción garantizada. Marcus apareció en pocos minutos, alto, profesional, impecablemente uniformado. Su apretón de manos era firme, su actitud respetuosa. Será un honor trabajar con usted, señor Watkins, dijo tras escuchar mis requerimientos básicos. ¿Cuándo necesitará el servicio? El 15 de junio, para una boda en Greenwich. Los detalles son algo poco convencionales. Lo entiendo perfectamente, señor. La discreción y el profesionalismo son mi especialidad. Al firmar los documentos finales, miré de reojo mi calendario. El 15 de junio estaba marcado en rojo, ahora a solo 2 semanas de distancia. Todo caía en su lugar perfectamente. Las mismas personas que me habían despreciado una hora antes ahora prácticamente se inclinaban ante mí, su respeto comprado con un solo cheque. Pronto Loretta y Víctor aprenderían la misma lección sobre las apariencias y las suposiciones. La transformación apenas comenzaba. 3 semanas atrás ni siquiera me habría atrevido a entrar en un lugar como Brooks Brothers. La tienda insignia de Madison Avenue brillaba como un templo de... El escaparate brillaba como un templo de riqueza, trajes que costaban más que el salario mensual de la mayoría. Pero ese día, al bajar del taxi en la concurrida acera de Madison Avenue, yo caminaba distinto. Algo había cambiado en mí tras lo ocurrido en el concesionario de Rolls-Royce. El portero me abrió la puerta con una leve inclinación de respeto y entré en aquel showroom elegante. Candelabros de cristal bañaban con luz cálida las telas de lana italiana y algodón egipcio expuestas en vitrinas. Consultores impecablemente vestidos se movían con destreza entre los clientes. «Buenas tardes, señor. ¿Cómo puedo asistirle hoy?», preguntó uno. Su propio traje un anuncio viviente de la calidad de la tienda. «Necesito una transformación completa», dije con serenidad. «Traje a la medida, accesorios, todo. Tengo un evento importante en 3 semanas». «Excelente. Comencemos con las medidas y hablemos de la imagen que desea proyectar». Durante 2 horas recibí una auténtica lección sobre lujo. El consultor me explicó hilos, pesos de telas, técnicas de confección, mientras tomaba cada medida con precisión. Elegimos un gris carbón profundo de lana italiana tan fina que se sentía como seda entre mis dedos. «Necesito lucir como un millonario», le confesé al revisar las opciones de estilo. «Este traje logrará exactamente eso, señor Watkins», respondió sin dudar. «Corte clásico, confección impecable, ajuste perfecto. Impondrá respeto en cuanto entre en cualquier sala». Pasamos a los accesorios. Un Rolex Datejust de $15.000, oro y acero brillando bajo las luces, camisas de algodón egipcio, una corbata de seda con delicados hilos burdeos, zapatos de cuero italiano hechos a mano en Florencia. Cada pieza costaba más que mi antiguo presupuesto mensual, pero juntas creaban algo poderoso. La primera prueba frente al espejo reveló a un hombre que apenas reconocí. El traje transformaba mi postura, mi porte,
toda mi presencia. Ya no veía a un jubilado modesto de Connecticut. Veía riqueza, autoridad, confianza. Todo estará listo para el 12 de junio, prometió el consultor cuando firmé otro cheque sustancial. La prueba final será el día 13, y quedará perfectamente preparado para su evento. Al salir de Brooks Brothers, me vi reflejado en el cristal del escaparate. Incluso con mi ropa vieja, algo había cambiado. La manera en que sostenía los hombros, la firmeza de mi mirada, la leve sonrisa en mis labios. El 15 de junio estaba exactamente a 3 semanas. Era tiempo de mostrarles quién era en realidad. Saqué mi teléfono y busqué el número de Marcus. Había detalles que ajustar, tiempos que coordinar, arreglos que perfeccionar. La transformación estaba casi completa. El amanecer del 15 de junio llegó claro y luminoso, tiñendo mi habitación modesta con un resplandor dorado. Dormí mejor que en meses, despertando naturalmente a las 6. Ese día se sentía distinto, cargado de posibilidades, pesado de destino. El desayuno fue simple: huevos, tostadas y café negro en mi taza astillada de siempre. Pero lo comí con propósito, consciente de que tal vez sería la última comida de mi antigua vida. Al día siguiente, todo sería diferente. Sobre la mesa reposaba la invitación que nunca me enviaron, elegante caligrafía anunciando la unión de Loretta Watkins y Víctor Arrobe a las 4 de la tarde. Yo tenía otros planes para las 4. La ducha corría caliente y constante mientras me preparaba para mi última actuación. Cada detalle importaba: la precisión del afeitado, el orden perfecto de mi cabello, la meticulosa rutina de la transformación. El traje de Brooks Brothers colgaba impecable en mi armario, aún en su funda protectora. Al sacarlo, volví a maravillarme con la calidad. La tela fluía como plata líquida, la confección era impecable en cada costura. Al colocar la chaqueta sobre mis hombros, parecía esculpida para mí. El Rolex pesaba sólido en mi muñeca, recordándome el poder que ahora portaba. Los zapatos italianos, la corbata de seda, los gemelos dorados, cada elemento se unía para crear una imagen de riqueza silenciosa y confianza inquebrantable. Me quedé frente al espejo de mi dormitorio, observando la transformación completa. El hombre que me devolvía la mirada ya no se parecía en nada al padre humillado de 3 meses atrás. Era un millonario, una figura que imponía respeto, alguien imposible de ignorar. De mi cómoda tomé un pequeño fajo de tarjetas con notas, mi discurso. Lo había practicado decenas de veces, pero ese día vibraba con otra energía. 17 millones. Esa frase lo cambiaría todo. La foto de Mary sonreía desde la mesita de noche, sus ojos llenos del amor que aún recordaba. «Espero que entiendas lo que debo hacer», le susurré. «Ellos necesitan aprender que la familia vale más que el dinero». A las 2:30 exactas, el rugido grave del Rolls Royce anunció la llegada de Marcus. Desde mi ventana vi a los vecinos salir de sus casas modestas para observar el vehículo de $500,000 estacionado frente a mi jardín. El contraste era brutal, un coche de lujo frente a una casa que no valía ni 200.000. Marcus aguardaba junto a la puerta trasera, impecable en su uniforme de chofer. «Buenas tardes, señor Watkins. Luce impecable». «Gracias, Marcus. Hoy será un día muy interesante». Me acomodé en el interior de cuero crema, la puerta cerrándose con un tung perfecto, mezcla de ingeniería alemana y artesanía británica. Mientras nos alejábamos de mi tranquila calle, lancé una última mirada a la casa donde había vivido desde la muerte de Mary. Para esa noche, nunca más tendría que fingir ser pobre. La gran mansión apareció tras los vidrios polarizados del Rolls Royce como salida de un cuento de hadas. Jardines cuidados se extendían sobre colinas suaves, adornados con fuentes de mármol y estatuas clásicas. El edificio principal se alzaba en 3 pisos de esplendor georgiano, con columnas y terrazas que proclamaban riqueza en cada detalle arquitectónico. «Un lugar impresionante», observó Marcus al acercarnos al camino circular, donde otros autos de lujo dejaban a los invitados. «En efecto, Víctor ciertamente sabe gastar dinero». Bentleys, Lamborghinis y Mercedes se alineaban en la zona de ballet,
mientras sus dueños, vestidos en trajes de diseñador que costaban más que los autos de la mayoría, se mezclaban en las terrazas y jardines. Casi 200 invitados charlaban y reían, creando un murmullo de celebración refinada. Marcus detuvo el Rolls Royce justo en la entrada principal, en el ángulo perfecto para que todos lo vieran. Cuando rodeó el coche para abrirme la puerta, vi a Loretta y a Víctor en el acceso al jardín, saludando con sonrisas ensayadas. Se los veía felices, confiados, completamente ajenos a que su mundo estaba a punto de cambiar. —¿Desea que lo espere aquí, señor? —preguntó Marcus. —Sí. Sospecho que no me tomará demasiado. En cuanto bajé del vehículo, las cabezas comenzaron a girar. Las conversaciones se interrumpieron a media frase mientras 200 invitados adinerados trataban de procesar lo que veían. El Rolls Royce imponía presencia, pero mi apariencia selló su fascinación. —¿Quién es ese? —susurró alguien. —Mira ese auto. Es un Phantom. $500,000, por lo menos. ¿Ese no es el padre de Loretta? Yo pensé que Víctor había dicho que era. Los murmullos se propagaron como ondas en un estanque. Avancé con paso firme hacia la recepción, cada movimiento calculado para el máximo impacto. El Rolex atrapaba la luz de la tarde. Mis zapatos italianos marcaban un compás autoritario sobre el camino de piedra. Loretta me vio primero. Su copa de champán se quedó suspendida a medio trayecto hacia los labios, su rostro oscilando entre la confusión, el reconocimiento y el shock. Se aferró al brazo de Víctor, susurrándole con urgencia. La cabeza de Víctor se giró de golpe. Su sonrisa segura desapareció al instante cuando me reconoció. Pude ver en sus ojos cómo luchaba por reconciliar la imagen del mendigo en el restaurante con la del hombre evidentemente millonario que se acercaba. Señor Watkins, su voz tembló apenas mientras se adelantaba, con Loretta siguiéndolo torpemente. Simplemente, olvidamos enviarle la invitación. Qué maravilloso que haya podido venir de todas formas. Qué considerado de su parte recordarme ahora, respondí con suavidad, tomando una copa de champán de una bandeja cercana. Hermoso lugar. Tienen muy buen gusto. Los invitados seguían mirándonos, ajustando su percepción de. La atmósfera de la boda cambiaba con cada segundo. La riqueza atraía miradas, y sentía la curiosidad de los invitados acercarse poco a poco, ansiosos por comprender aquel desarrollo tan inesperado. Víctor se esforzaba por mantener la compostura, pero su mente estaba atrapada en la imposibilidad que tenía delante. El hombre al que había llamado mendigo había llegado en un Rolls Royce, vestido con prendas que valían más que el salario anual de muchos de los presentes. Bebí un sorbo de champán y consulté mi Rolex. 3:55. La ceremonia comenzaría en 5 minutos. El momento era perfecto. La celebración fluyó con naturalidad desde la ceremonia hasta la recepción. Los invitados se mezclaban en la terraza antes de pasar al salón principal para la cena. Candelabros de cristal iluminaban cálidamente las mesas decoradas con rosas blancas y detalles dorados, mientras un cuarteto de cuerdas llenaba el aire con música elegante. El ambiente vibraba de murmullos satisfechos sobre la belleza de la ceremonia y sobre el misterioso padre adinerado que había llegado con semejante despliegue. Me situé estratégicamente cerca de la mesa principal, copa en mano, observando cómo se desarrollaba el programa de la velada. Loretta me lanzaba miradas constantes, con una sonrisa forzada, incapaz de procesar mi transformación. Víctor mantenía su fachada confiada, aunque lo sorprendí susurrando con urgencia a su padrino, seguramente intentando entender cómo aquel mendigo había adquirido semejante fortuna. El momento que había esperado durante meses llegó cuando la coordinadora de la boda tomó el micrófono. Damas y caballeros, antes de comenzar con la cena, tenemos un brindis especial del padre de la novia, el señor Leland Watkins. Era el instante perfecto. Caminé con paso seguro hasta el atril, sintiendo como cada mirada en el salón se clavaba en mí. 200 invitados guardaron silencio, expectantes del tradicional discurso paterno. Loretta me miró esperanzada por primera vez en toda la noche, quizá pensando que sería un momento emotivo. Estaba equivocada. Queridos invitados, comencé,
mi voz clara gracias al impecable sistema de sonido. Gracias a todos por acompañarnos en la boda de mi hija. Este lugar es magnífico, y es evidente que no se ha escatimado en gastos para hacer de este día algo memorable. Murmullos de aprobación recorrieron la sala. Los hombros de Loretta se relajaron ligeramente, mientras Víctor asentía satisfecho desde su asiento. Algunos quizá no me conozcan bien, continué tras una pausa estratégica. Soy Leland Watkins, el padre de Loretta. El mismo hombre al que algunos describieron como un mendigo. La palabra quedó suspendida en el aire como un peso insoportable. Las conversaciones se interrumpieron de golpe mientras los invitados trataban de procesar lo que acababan de escuchar. Cerca de la mesa nupcial, el rostro de Víctor palideció. Espero que no les moleste si comparto una breve historia sobre los valores familiares y la verdadera medida del valor de una persona. Mi mano se deslizó hasta el bolsillo interior de mi chaqueta, tocando los documentos doblados que había traído para ese momento exacto. Alrededor del salón noté como varios invitados sacaban discretamente sus teléfonos, conscientes de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. La copa de Loretta temblaba en su mano. Esto no era el brindis agradecido que esperaba. Lo que quizá no saben sobre esa descripción, dije, sacando parcialmente los papeles, es lo que representan estos documentos. Cada mirada siguió mi movimiento. El salón estaba tan en silencio que se escuchaba el tintinear de las copas y el roce de las telas lujosas mientras los invitados se inclinaban hacia adelante, expectantes. Permítanme contarles exactamente qué contienen. El suave crujido del papel al desplegarlo se amplificó en el silencio absoluto. 200 caras me observaban con atención absoluta. Teléfonos en alto capturaban cada segundo de lo que ya se intuía como un momento histórico. Estos documentos, dije con claridad, proyectando mi voz a cada rincón del salón, representan mi portafolio de inversiones. Valor actual, $17 millones. La reacción fue inmediata y eléctrica. Un murmullo de asombro recorrió la sala, seguido de exclamaciones incrédulas. ¿17 millones? ¿Dijo millones? ¡Increíble! Levanté los estados de cuenta, permitiendo que los invitados más cercanos vieran el membrete oficial y las cifras. Acciones de Apple compradas en septiembre de 1995 por $50.000. Acciones de Tesla adquiridas en 2003 por otros 50.000. Ambas inversiones hoy valen millones. La copa de Loretta se deslizó de sus dedos entumecidos, estrellándose contra el mármol en 1000 pedazos. «Papá, por favor», susurró, pero su voz se perdió entre los murmullos asombrados de la multitud. «Yo no soy, ni jamás he sido, un mendigo», proseguí con calma. «Soy un padre que fue humillado públicamente por el prometido de su hija, por el delito de vestir con sencillez». Víctor se puso de pie de golpe, con el rostro enrojecido de ira y pánico. «Esto es ridículo. Estás arruinando nuestra boda». Pero la atención del público seguía fija en mí, sus teléfonos grabando cada palabra de aquella revelación sin precedentes. Originalmente, continué, sacando otro juego de documentos, había planeado un regalo distinto, un fideicomiso de $10 millones, creado específicamente para asegurar el futuro de Loretta. El número golpeó la sala como un mazazo. El rostro de Loretta se tornó blanco al asimilar la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿10 millones? Murmuró, apenas audible. Hasta hace 3 meses, añadí, cuando mi hija apoyó la idea de que yo era demasiado pobre, demasiado vergonzoso, demasiado mendigo para estar presente en su boda. Las miradas de los invitados se giraron hacia la pareja, y en sus rostros se dibujó un cambio, de asombro a juicio. Podía ver los cálculos sociales en sus mentes, reevaluando todo lo que creían saber de ellos. En su lugar, anuncié con un gesto teatral, mostrando los últimos documentos, toda mi fortuna de 17 millones será donada a organizaciones educativas. Becas para niños de familias humildes, niños que quizás serían despreciados como mendigos por quienes juzgan el valor según las apariencias. Los papeles en mi mano eran fideicomisos firmados, legalmente vinculantes e irreversibles. Habían sido archivados el día anterior con mi abogado.
La decisión era definitiva. El vestido de Loretta crujió cuando dio un paso torpe hacia el micrófono, el rostro deformado por el horror. ¿10 millones? Perdí 10 millones por tu culpa. La compostura de Víctor se hizo añicos. «¡Viejo demente!», gritó, su voz sobreponiéndose al murmullo escandalizado de la multitud. «Has destruido todo. Nuestro futuro, nuestros planes». Pero los invitados ya no me miraban a mí con curiosidad. Miraban a Víctor y a Loretta con una mezcla de indignación y desprecio, mientras sus teléfonos registraban la caída pública de la pareja. La justicia era más completa de lo que jamás había imaginado. «Creo que he dicho todo lo que vine a decir», concluí con calma en el micrófono. Retrocedí del atril y caminé hacia la salida del salón. La multitud se abrió ante mí como el mar rojo. Cada paso era firme, digno, cargado con el peso de una justicia perfecta, finalmente lograda. A mis espaldas, el caos estallaba, los sollozos desesperados de Loretta, los gritos furiosos de Víctor. Los gritos furiosos de Víctor se mezclaban con los susurros excitados de los invitados, que aún trataban de procesar lo que acababan de presenciar. «Papá, papá, por favor, espera». La voz de Loretta se quebró mientras tropezaba tras de mí, arrastrando su elaborado vestido de novia. La desesperación le daba un tono estridente y suplicante. «Tenemos que hablar de esto. Podemos arreglarlo». Me detuve y giré, encontrándome con su rostro cubierto de lágrimas, mientras yo mantenía la calma serena de un hombre que había planeado este momento durante meses. «Hija», dije con firmeza. «Tú tomaste tu decisión hace 3 meses, cuando me llamaste mendigo y apoyaste a tu prometido. Eso fue crueldad. Ahora yo tomé la mía. Me equivoqué en todo. Lo siento, papá. Por favor, ¿no podemos hablar de esto como familia?». Sollozó, la palabra familia quedando suspendida entre nosotros, cargada de una ironía insoportable. Alrededor, los 200 invitados observaban nuestro drama familiar como si fuera un espectáculo, registrando cada segundo en sus teléfonos, asegurándose de inmortalizarlo en las redes sociales. «Algunas decisiones», respondí en voz baja, aunque lo suficiente para que me escucharan, tienen consecuencias permanentes. Tú elegiste el dinero de él por encima del amor de tu padre. Ahora tendrás que vivir con esa elección. Detrás de Loretta, Víctor estaba teniendo su propio colapso. Gritaba a cualquiera que quisiera escucharlo. «Esto es una locura. Ha perdido completamente la cabeza. No pueden tomarse en serio los delirios de un viejo demente». Pero los invitados más ricos, aquellos que conformaban su círculo social, se apartaban del poco a poco, sus expresiones reflejando con claridad lo que pensaban de un hombre capaz de perder 10 millones de dólares por pura arrogancia. Escuché a un anciano murmurarle a su esposa: «¿17 millones? Ese muchacho echó a perder 17 millones por tratar al padre como a un mendigo». Seguí mi camino con paso firme hacia la salida, mientras las súplicas desesperadas de Loretta me perseguían. Las puertas del salón se abrieron hacia el gran vestíbulo de la mansión, donde Marcus me esperaba junto al Rolls Royce. «Profesional como siempre. Confío en que todo salió bien, señor», dijo, abriendo la puerta trasera. «Mejor de lo que hubiera podido esperar», respondí, acomodándome en los asientos de cuero color marfil. El motor del Phantom rugió suavemente al encenderse, y alcancé a ver por última vez a través de las ventanillas polarizadas. Loretta estaba de pie, sola, en los escalones de mármol de la mansión, con su vestido de miles de dólares, el rímel corriéndole por las mejillas mientras veía desaparecer a su padre, y con él 10 millones de dólares, para siempre. Víctor, rodeado por un grupo de invitados, era el centro de todas las miradas y comentarios. Sus gestos nerviosos y la animación en las conversaciones dejaban claro que todos discutían acerca de su caída en desgracia. El Rolls Royce avanzó en silencio por el camino arbolado de la finca, alejándome de los escombros de aquella boda y conduciéndome hacia lo que viniera después. A lo lejos, aún podía distinguir a los invitados en la terraza, gesticulando y murmurando con intensidad sobre lo que acababan de presenciar. Mi teléfono vibró con mensajes entrantes, probablemente de Emily, quizá de Loretta,
tal vez incluso de algunos invitados que habían conseguido mi número. Lo apagué sin leerlos. La justicia, reflexioné mientras el campo de Connecticut se desplegaba tras las ventanillas, nunca había sabido tan bien. El jubilado humilde que había sido humillado 3 meses atrás había desaparecido para siempre. En su lugar, viajaba un hombre que había demostrado que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la dignidad, el respeto y la certeza del propio valor. Algunas lecciones, pensé con una satisfacción tranquila, valen $17 millones para ser enseñadas. Si esta historia te ha gustado, dale me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.